el estado inicial de nuestra área de lavado. Estaba el tanque en todo el medio que se veía y no me gustaba. Esta área también estaba súper oscura y opaca. Así que lo primero que hicimos fue pintar. Una vez que pintamos, cambió radicalmente la pared. Luego compramos estos paneles de vinil y los pegamos en el área de la batea y bueno, así se iba viendo. El cambio de verdad que fue drástico y al final quedó así. De verdad que amamos, pero todavía habían detalles. Faltaba cambiar el grifo, la nevera y tapar este tanque de agua. Así que bueno, fuimos esta vez a buscar el material para tapar el tanque. De verdad que en esta tienda venden bellezas y estaban todos estos paneles. También habían láminas de PVC marmolizadas, súper bellas. Miren, había del tono que buscaras. Pero de verdad que no son tan fuertes. Siento que se iban a doblar al momento de tapar el tanque. Como pueden ver, son finitas. En cambio, los paneles de PVC con líneas son muchísimo más fuertes. Ay, este porcelanato me encantó, también lo estaba viendo. Y bueno, total que nos decidimos por los paneles al final. ¿Qué les cuento? Acabamos de llegar de comprar las láminas para tapar el tanque. Eso me tiene muy emocionada. Ya se los enseño. Bueno amigos, como pueden ver, nos decidimos por estos paneles que me encantaron. Aparte son súper resistentes y fue lo que más nos gustó. Para lo que lo vamos a utilizar era ideal, que es para tapar el tanque de agua. Así que bueno, ahí Adrián David está midiendo para cortar las láminas, ya que era difícil guardarlas así. Ese día él no se iba a colocar a hacer eso porque todavía nos faltaban comprar las bases, conseguir otros materiales, pero sí se dedicó a cortar estos paneles muy bien. Estos paneles de PVC de verdad que los recomiendo, son súper fácil de cortar, no tienes que hacer ningún tipo de presión extra. Miren que aquí él le faltaba cortar este poquito y lo cortó súper fácil. Yo digo que con un exacto, con un buen filo también lo pueden cortar, o un cúter, no sé cómo le digan en su país. A ver, aquí vamos a tapar de esta manera. Quitamos este filo. Ajá. Este filo lo quitamos y colocamos este aquí encima. Sí, así es que va. Y bueno amigos, después de cortar todas las piezas me puse a limpiar, ya que vean todo el polvillo que quedó en el piso. Pero es súper fácil de limpiar, simplemente hay que barrerlo muy bien. Es como el polvillo de, no sé, de un incienso, algo así. Es un polvillo muy fino el que bota. Pero bueno, ustedes saben, dándole una buena barrida, todo limpiecito. Bueno amigos, ya este día no hicimos más nada sobre esa remodelación. La verdad, Adrián tenía que trabajar, yo también tenía cosas que hacer. Y muchos días después empezamos a hacer lo del grifo. Coloco un codo, coloco un nipple, otro codo más. Y esto debería quedar algo así, pero obviamente en el puesto donde está esto. Para centrarla con el drenaje y que bueno, quede todo bien. Después de instalar el nuevo grifo, Adrián David se puso a hacer la conexión de la lavadora con el tanque, porque yo sentía que si tapábamos el tanque, señores, la lavadora iba a quedar ahí como puesta, como que no combinaba con nada de la cocina. Entonces, nuestra idea para que la lavadora se conectara con la cocina es colocarle esta tabla arriba. Aparte que siento que mi cocina necesita más madera, quería incorporarla, combina con el piso, combina con las repisas del lavandero y con los accesorios que yo coloco en la cocina. Como ven, son de madera también. Así que le dije a Adrián que me colocara eso ahí y ahí lo está instalando. Y bueno, para realizar la nueva estructura para tapar el tanque, vamos a utilizar estas planchas de madera que son recicladas. Adrián las cortó en conveniencia para que entraran perfectas aquí en donde es el tanque. Como pueden ver, él sacó sus medidas. Yo no tuve que ver nada en esto, ahí el que ejecuta mis ideas. Yo solamente le dije quiero tapar el tanque y él agarró y hizo eso.
Mientras él trabajaba en la estructura para tapar el tanque de agua, yo me puse a limpiar la cocina. Así que bueno, ahí simplemente está juntando las tablas, eso es lo que hace. Y bueno, haciendo los orificios para meter los tornillos y hacer el ángulo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace eso si dijeron que van a utilizar los paneles para tapar el tanque? Y bueno, la respuesta es que el tanque de agua es un sitio que se ensucia constantemente. O sea, hay que estarlo limpiando que sí una vez al mes, porque bueno, el agua llega sucia de la calle, ustedes saben, la misma historia de siempre. Así que necesitábamos una estructura que pudiéramos colocar para tapar el tanque, pero a la hora de limpiar el tanque la pudiéramos sacar, quitarla y poder limpiar el tanque tranquilamente. Porque como ven, los paneles llegan de piso al techo, o sea, no hay espacio por donde uno ingresar al tanque después. Así que esa estructura de madera que él está armando es para que esté pegado ahí los paneles y el poder meter y sacar esa estructura cuando queramos. Bueno, cuando Adrián presentó la pieza por primera vez en el tanque, nos dimos cuenta que habían partes que no iba a tapar el panel de PVC. Así que esas partes, para no estar pintando esa madera, a mí siempre me queda material de las cosas que hacemos. Y yo todavía tengo vinil blanco del que colocamos en la cocina, en los gabinetes. Así que con ese mismo vinil blanco me ven aquí cortándolo, para después vamos a pegarlo aquí donde se va a ver, que es en esta esquinita. Así que bueno, eso lo estoy haciendo. La verdad no tiene ningún tipo de ciencia, ya que es una parte muy finita, muy pequeña. Ahí me ven pegándolo, y como es madera y se puede levantar, lo que hice fue aplicarle tirro. Con tirro ese tape, no sé cómo le digan en su país, le coloqué en los bordes al vinil para que no se levante. Como vamos a estar metiendo y sacando eso a cada rato y es un pedazo muy finito de vinil, capaz se podría despegar en un futuro. Así que para que no pase eso, ahí me ven echándole tape. Y miren, así quedó. Y bueno, esa curva que tiene la madera, Adrián la cortó de esa manera porque así están unos tubos abajo en el tanque. Y bueno, para que pueda entrar la madera completa tiene que tener ese corte ahí abajo. Pero miren, ahora Adrián va a proceder a pegar los paneles. Para hacerlo con este silicón transparente, y los va a atornillar. Pero muy importante, él los atornilla por el pedazo. Saben que esos paneles de rayitas tienen un pedazo que entra y un pedazo que sale. Por el pedazo que sale, que no se va a ver del lado exterior el tornillo, es que él los atornilló. Tienen que estar muy pendientes si hacen esto, porque uno quiere tener siempre el mejor acabado, señores. Tener el mejor acabado, y de esta forma es la manera correcta de hacerlo. Y bueno, Adrián se dio cuenta que le sobraba un filo. Para cortarlo utilizó el cúter o el exacto, no sé cómo le digan en su país. Pero bueno, de verdad que la lámina es súper fácil. No es así tan dura. Miren que con el exacto él lo va cortando y así todo quedó derechito y sin ese filo. Ese filo no es del color de la lámina, es beige, y por eso lo está quitando. Y bueno, después de cortar ese filo, ahora sí va a pegar la lámina. Aparte del silicón, les dije que los está atornillando muy bien. Y bueno, de verdad que la estructura quedó súper resistente, señores. Eso sí, por dentro no se ve tan hermosa porque no la pintamos, pero señores, eso no se va a ver. Así que no pasa nada. Ah, muy importante, no les enseñé porque no lo grabé, pero Adrián David le aplicó sellador a esa madera y también le aplicó pintura epóxica en la parte de abajo, ya que yo le dije que hay veces que yo lavo el piso con bastante agua, entonces no vaya a ser que eso después se infle, ¿saben? Porque no es madera como tal, es MDF, creo, grueso, contra chapilla, algo así se llama esa.
Por eso abajo ven que tiene un bordecito gris, es por eso, porque abajo le echo pintura epóxica y antes de eso había aplicado el sellador en todo. Y bueno, ahora la va a presentar por primera vez la pieza, señores. No les voy a mentir, al principio le costaba ingresarla, pero es que no le había agarrado la vuelta, como dicen. Ya después que tú sabes la maña de las cosas, es más fácil. Se dio cuenta que tenía que darle una inclinación. ¿Están viendo? La inclinó un poquito y ahí sí rueda perfectamente. Entonces, y bueno, ahí está presentando las piezas de los otros lados para pegarlas. Me está diciendo si me gusta así, todo lo demás. Y yo le dije que sí. Ah, porque muy importante, esos paneles, como ven, tienen como un marmolizado y llevan una continuidad. Entonces uno decide cómo quiere las líneas del panel. Cuando Adrián David presentó, esa vez nos dimos cuenta que faltaba más vinil blanco, sobre todo en esa orillita que también se veía. Así que bueno, ahí me van aplicando mucho más vinil. Este borde donde estoy agregando el vinil se va a ver, como ven ahí en el filito de la batea del lado izquierdo, y bueno, es el lado principal, así que hay que taparlo sí o sí. También nos dimos cuenta que el perfil del lado izquierdo también se iba a ver, así que aquí me ven cortando muchísimo más vinil para colocar. En este pedazo que ven aquí es que voy a colocar este vinil. Y ustedes dirán, ¿y el panel no va a tapar todo eso? ¿Por qué lo vas a colocar? No, porque decidimos no colocar paneles hasta la parte de atrás completamente, porque recuerden que el tanque de agua tiene unas tuberías y cuando llega el agua uno tiene que abrir esas tuberías, así que completo no se puede cerrar. Y también cabe acotar que uno tiene que ver por dónde está el tanque. Uno no puede dejar vaciar el tanque completamente. Entonces, para ver el nivel del tanque y todo eso, solamente vamos a colocar 2 paneles de este lado. Y bueno, por eso es la razón que estoy colocando el vinil ahí. Y ahora sí vamos a empezar a colocar los paneles de este lado. Mismo procedimiento, le aplicó silicón y aparte los va a atornillar. Solamente va a colocar esos 2 paneles de ese lado, señores. Y bueno, la verdad es que nos rindieron muchísimo. Nosotros compramos 4 paneles, pero esos tienen una medida de 2,40 de largo, sí, 2,40 de largo. Así que los picamos y nos quedaron todavía unos pedazos que la verdad no sé qué hacer. Estoy pensando en qué parte de la casa colocarlos, pero la verdad ya no tengo ideas. Si ustedes tienen ideas, díganme, déjenme saber en los comentarios. Pero bueno, miren qué lindo se ve. No se preocupen que eso de madera no se va a ver. Todo va a quedar perfecto y maravilloso, ya van a ver. Y bueno, a Adrián David se le olvidó un gran detalle. Aquí no entraba la cuestión y ya van a saber el por qué. Es porque le faltó cortar este pedacito donde entra este tubo. Pero bueno, no pasa nada, ahí lo está marcando. Y va a cortar ese cuadrito para que pueda encajar ahí perfectamente. Como pueden ver, de este lado igual vamos a tener acceso a las tuberías, que es lo más importante, y poder ver el nivel del tanque. Y bueno, ahora sí lo va a colocar definitivo, señores. Lo está agregando. La verdad yo estaba súper emocionada porque desde que nos mudamos aquí yo quería tapar ese tanque. Para los que no son de Venezuela, no son de aquí y no entienden el por qué yo tengo un tanque de agua en la cocina, es porque, señores, a veces tenemos agua, a veces no, y la mayoría de las personas aquí en Venezuela tienen su tanque de agua. Los que tienen una casa, maravilloso, porque pueden colocar el tanque en la parte de arriba, subterráneo, no sé cómo sea. Pero los que vivimos en apartamento como yo, señores, este es el espacio que tenemos para el tanque. Y bueno, ahora vamos a limpiar y a organizar toda esta cocina y la lavandería también. Sí, porque hay que organizar la lavadora. Miren todo esto que estaba regado, todas las herramientas que utilizó Adrián David. Así que vamos a colocarnos a limpiar todo esto para ya hacerles la revelación final con la decoración. Into the limbo, stuck here in the middle. You tell me
thousand different pictures of what is wrong. But if we Y bueno, prohibido olvidar, recordemos cómo estaba esta área antes. La verdad no era nada funcional para mí, no tenía las repisas, no podía colocar aquí el detergente, la tubería estaba de colores, el tanque se veía claramente desde la sala, el grifo de la batea estaba ahí horrible, pero bueno, este es el antes y este es el después. Ay, no, amigos, yo estoy demasiado feliz y agradecida con Dios y la Virgen de darme la oportunidad de realizar este cambio. Miren cómo cambió este espacio radicalmente. La verdad es que es un antes y un después. Miren cómo quedó el grifo, le colocamos ahí como una base para ocultar la tubería y de verdad que amamos. Me sirve también para colocar cosas porque recuerden que este sitio no era un espacio para colocar una batea, sino una tubería de lavadora. Se los comenté en un video anterior, pero bueno, con esto solucionamos y tapamos eso. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. the clock's back a couple dials, we should throw